Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Joaquín. Llevo más de 20 años sirviendo como párroco en una pequeña iglesia en Carolina del Norte, Estados Unidos. La comunidad que atendemos es hispana, en su mayoría, gente sencilla, humilde, creyente. Y he visto muchas cosas en estos años. Confesiones dolorosas, enfermedades, incluso manifestaciones de fe que rozaban el milagro. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que ocurrió aquella mañana de domingo, cuando un simple retrato de Cristo rompió las leyes del mundo físico y de la fe. Nuestra iglesia no es grande. Se construyó en los años 60 con fondos donados por familias migrantes. En el altar colgaba desde hacía décadas un retrato de Jesús crucificado, un óleo de estilo antiguo, con un marco de madera tallada. Muchos lo consideraban especial. Decían que sus ojos parecían seguirte cuando caminabas por el templo. Yo, siendo honesto, siempre creí que era un efecto óptico y nada más. Hasta que dejó de serlo. Era Domingo de Pascua, uno de los días más sagrados para nosotros. El templo estaba lleno. Las familias se apretaban en los bancos, algunos de pie al fondo. Yo me encontraba en plena homilía, hablando del significado de la resurrección, cuando algo extraño empezó a sentirse. Primero fue una especie de silencio espeso, antinatural, que cayó sobre todos. Las palabras me costaban, como si la garganta se secara sin razón. Entonces lo vi. No fui el primero. Fue una niña en la primera fila quien gritó. Gritó con una voz aguda, casi de horror. Todos giraron la cabeza hacia el altar. El retrato de Cristo, aquel que había colgado recto durante más de 40 años, comenzó a moverse. Muy despacio, su cabeza, la imagen de la cabeza de Jesús crucificado, giró hacia la izquierda y luego hacia nosotros. No era el marco el que se movía, era solo la cabeza pintada en los ojos, que antes miraban al cielo en un gesto de dolor y redención. Ahora estaban fijos en la congregación, fijos, inamovibles, y lo peor es que nos miraban a cada uno, como si fueran conscientes. A la gente empezó a murmurar, luego a rezar. Algunos lloraban. Un hombre se desmayó. Yo me quedé helado. Por un instante no supe qué hacer. Mi cuerpo se negaba a moverse, paralizado por un miedo que no tenía explicación racional. Pensé en una alucinación colectiva, en una ilusión óptica, en el reflejo de la luz. Pero entonces algo ocurrió que descartó cualquier duda. Los ojos del Cristo parpadearon en una vez, pesados. Como si costara hacerlo, la imagen volvió a su posición original minutos después, sin que nadie tocara nada. En ese momento, muchos salieron corriendo de la iglesia. Otros se quedaron de rodillas, aterrados, repitiendo el rosario una y otra vez. Después de la misa, inspeccioné el retrato. Llamé a 2 ayudantes de confianza. Lo descolgamos. Por detrás, por dentro, nada, era solo un cuadro, sin mecanismos, sin electrónica, sin trucos. Llevaba ahí más de 4 décadas, intacto, y sin embargo, había girado la cabeza, había mirado, había reaccionado a la diócesis. Me pidió un informe completo. Lo escribí, lo envié. Un obispo vino a inspeccionar el lugar, ordenó retirar el cuadro y llevarlo para evaluación. Nunca más lo volvimos a ver. Ni yo, ni nadie de mi comunidad. En su lugar colocaron una cruz sencilla de madera, pero nadie volvió a sentarse en la primera fila. Nadie volvió a mirar directamente hacia el altar durante una homilía. Y cada Pascua, hasta hoy, la gente llega con miedo, con nerviosismo, como si todos esperaran que vuelva a suceder. A veces me preguntan qué pienso yo que fue aquello, si fue una señal, una advertencia, un milagro o una manifestación maligna. Siempre respondo lo mismo: no sé. Lo único que sé es que, desde ese día,
Cada vez que cierro los ojos para orar, siento que alguien me observa desde la oscuridad y que esos ojos no son humanos. Me llamo Padre Antonio y durante 14 años fui párroco en un pequeño pueblo en las montañas de Puebla, México. Un lugar olvidado por el tiempo, donde apenas llega la señal de radio y donde los días pasan entre misas, entierros y las historias que se cuentan al calor de una vela. Pero hay algo en ese pueblo que ni la fe más sólida puede explicar. Algo que ha acompañado a los habitantes por generaciones. Una campana que suena sola cada vez que alguien está por morir en la iglesia de San Ramón Nonnato. Fue construida en el siglo XIX sobre las ruinas de una capilla franciscana anterior. La torre del campanario es lo único que queda de esa estructura original. Es vieja, de piedra negra, cubierta por musgo y líquenes. Nadie se atreve a subir allí desde hace años, ni siquiera los muchachos más temerarios del pueblo cuando los ancianos me advirtieron del llamado del hierro, como ellos lo llaman. Me dijeron que no debía preocuparme si en mitad de la noche oía la campana, que cuando eso pasaba, alguien estaba por morir. No por accidente, no por enfermedad, simplemente morir, como si la campana anunciara lo inevitable, como si supiera. Al principio pensé que era una superstición, hasta que la escuché por primera vez. Fue una noche silenciosa. Estaba terminando mis oraciones cuando el sonido metálico rompió la quietud del airandong. Dong, lento, grave, profundo. No fue el sonido habitual de los domingos, era más pesado, como si viniera de dentro de la tierra. Subí con una linterna, pensando que tal vez alguien había entrado. Pero el campanario estaba vacío, las sogas estaban quietas, la campana no se movía. Y sin embargo, yo había escuchado el repique, y no fui el único. Al día siguiente, me avisaron que don Hilario, el panadero del pueblo, había muerto en su cama durante la madrugada. Sin dolor, sin aviso. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Cada vez que la campana sonaba por sí sola, en menos de 24 horas, alguien del pueblo moría. Sin excepción, intenté grabarlo. Subí cámaras, micrófonos, nada funcionaba. Los dispositivos se apagaban misteriosamente, las baterías se drenaban en minutos. En una ocasión, encontré la cámara completamente fundida, como si hubiera sido expuesta a calor extremo. Y eso, que el lugar estaba frío como una cripta en algunos. Vecinos aseguraban haber visto sombras subiendo la torre antes del sonido. Otros decían que desde niños sabían que la campana estaba maldita, que en los tiempos de la antigua capilla, los monjes habían intentado expulsar algo que vivía en esa torre, un ente que no podía ser exorcizado, porque no estaba ni vivo, ni muerto, solo esperando. Lo más perturbador es que, en ocasiones, la campana no anunciaba solo una muerte en una madrugada. Sonó 3 veces, 3 repiques largos. Yo ya sabía lo que eso significaba. Me vestí y me senté en la capilla, esperando el alba. Ese día, una familia entera fue encontrada sin vida, padre, madre e hija, asfixiados, sin marcas, sin explicación. Intenté que la diócesis intervinieran, pero nadie me creyó. Dijeron que eran coincidencias, histeria colectiva. Me pidieron que mantuviera la calma entre los fieles, pero yo sabía que había algo en esa torre que se alimentaba del miedo y del silencio. Un día, en un acto desesperado, subí con agua bendita, crucifijos y el libro de exorcismos. Quise bendecir la campana, purificarla, pero cuando llegué, escuché pasos detrás de mí, pasos pasados, como si alguien con sandalias de hierro caminara sobre piedra antigua. Me giré, no había nadie. La campana empezó a vibrar, apenas perceptible, luego un susurro. No sé si lo imaginé, pero juraría que una voz ronca dijo mi nombre. No terminé el ritual. Bajé corriendo, con el corazón a punto de estallar desde entonces. Cada vez que la campana suena, no solo siento miedo, sí,
como si hubiera despertado algo que prefería dormir, como si ahora supiera que la muerte ya no es lo peor que puede pasar. Ya no soy párroco allí. Pedí traslado hace 2 años, pero a veces, a las 3 o 4 de la madrugada, cuando todo está en silencio, juró que oigo, desde muy lejos, el eco de esa campana llamando a alguien, tal vez a mí. Me llamo Padre Elías. Soy sacerdote desde hace más de 30 años, y lo que voy a contar ocurrió en Valencia, España, cuando fui llamado de urgencia para atender un caso de posesión que, hasta hoy, me atormenta en sueños. Todo comenzó cuando recibí una llamada del arzobispado. Me dijeron que una familia desesperada había pedido ayuda. Su hija, una niña de apenas 11 años, llamada Lucía, mostraba señales de lo que ellos describían como presencias oscuras, gritos en lenguas desconocidas, fuerza sobrehumana y un rechazo violento a cualquier símbolo sagrado. Al principio pensé que sería uno más entre tantos casos de desequilibrio emocional o influencia del ocultismo, pero cuando vi a la niña, supe que esto era distinto. Lucía estaba sentada en una esquina del cuarto, con las manos atadas a la espalda. Era delgada, frágil, de cabello largo y piel pálida. Sus ojos ya no eran de una niña, no parpadeaban, estaban fijos, profundos, con una expresión tan vacía como si no quedara alma allí dentro. Intenté acercarme y le hablé con voz suave. Lucía, soy el padre Elías. Tus padres me llamaron para ayudarte. La niña me miró. Su cuerpo se inmóvil, pero su boca se abrió, y lo que salió de ella no era una voz infantil, era una voz masculina, grave, ronca, como la de un hombre adulto con odio en cada palabra. Elías, tú no eres digno de pronunciar mi nombre. ¿Te acuerdas de ella? De lo que hiciste en Madrid en 1994. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Nadie sabía de eso, ni siquiera mis superiores. Fue un error de juventud, un pecado que arrastré por años. Pero esa criatura lo sabía y lo usó contra mí en cada sesión. No era solo una posesión, era una invasión completa. Sabía cosas que no debía saber. Me llamaba por mi nombre completo, incluso por el apodo que usaba mi madre, que murió hace 20 años. A los padres estaban aterrados, dormían en turnos. Me dijeron que en las noches la niña se sentaba sola en el pasillo, con la cabeza girada hacia la puerta, diciendo nombres de vecinos que luego enfermaban o sufrían accidentes inexplicables. Uno incluso cayó de un andamio al día siguiente de que Lucía lo nombrara. Comencé el ritual del exorcismo con la autorización de la diócesis, pero desde la primera oración, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, las luces titilaban, los perros del vecindario aullaban sin parar. Cuando coloqué el crucifijo frente a Lucía, ella se arqueó hacia atrás de una forma antinatural, como si su columna fuera de goma. Luego vomitó un líquido oscuro, espeso, con olor a carne podrida. En una de las sesiones, mientras recitaba el rito, la niña me sonrió, una sonrisa burlona, con los labios partidos, y dijo en esa voz maldita: tú no me estás sacando, tú me estás abriendo más la puerta. Y tenía razón. Cada vez que rezaba, algo en la habitación se volvía más pesado. Las paredes crujían. Se oían pasos en el techo. Incluso mis ayudantes, dos seminaristas, abandonaron el proceso por miedo. Uno de ellos no ha vuelto a pisar una iglesia una noche. La familia me llamó a las 3 de la madrugada. Decían que la niña estaba levitando sobre la cama. Cuando la encontré flotando a unos 20 centímetros del colchón, con los brazos extendidos como en cruz. Sangre caía de sus ojos, y lo más aterrador fue cuando la cabeza giró lentamente hacia mi hijo, en un tono que parecía miles de voces a la vez. Padre Elías, usted ya es mío también. Fue entonces que decidí cambiar de estrategia. Dejé el ritual tradicional, comencé a rezar en silencio.
a escondidas, ya no en voz alta. En cada rincón de la casa escondía sal bendita, crucifijos, reliquia. La criatura reaccionaba, pero ya no hablaba. Solo rugía en el último día, mientras rezaba junto a la cama. Lucía abrió los ojos y gritó con voz de mujer adulta: «Él está aquí, en esta habitación. Ustedes no lo ven». Y luego, silencio. Se desmayó cuando despertó. Lucía no recordaba nada, ni mi nombre, ni sus padres. Estaba vacía, pero en paz. Respiraba con tranquilidad. Lloró por primera vez en semanas, y al día siguiente pidió recibir la comunión, pero algo quedó mal. Algo no salió completamente. Yo mismo no soy el mismo desde entonces. A veces, al despertar en mitad de la noche, veo sombras que se mueven donde no debería haber nada. Siento presencias detrás de mí, especialmente cuando estoy solo en la sacristía, y hay noches en que oigo esa voz, su voz diciendo mi nombre, como si todavía me tuviera marcado. No sé si logré salvar a Lucian, pero sé que perdí algo de mí en ese proceso, porque cuando el mal habla por boca de un niño, es cuando más cerca está de lo sagrado. Me llamo Padre Sebastián, soy párroco en un pequeño pueblo rural de Texas, cerca de la frontera con México. Llevo sirviendo a esta comunidad desde hace 16 años, y nunca antes había presenciado algo como lo que viví una noche de invierno de 2019. Aquel evento, por más absurdo que parezca, cambió mi comprensión de la muerte y del más allá. Todo comenzó de forma inesperada. Un sábado cualquiera, recibí la visita de una mujer mayor, una feligresa que raramente salía de su casa. Se llama Doña Matilde. Al entrar en la iglesia, noté que temblaba, como si hubiera visto un muerto. Me dijo con voz entrecortada: «Padre, anoche escuché la campana», y vi luces encendidas dentro del templo. Pero no había nadie aquí. ¿Verdad?, negué con la cabeza. Yo mismo vivo en la casa parroquial, justo al lado de la iglesia, y no escuché nada. Pensé que podía tratarse de una alucinación. Doña Matilde es muy devota, pero también tiene más de 80 años. Le ofrecí acompañarla en oración y la calmé como pude. Sin embargo, al día siguiente, más personas comenzaron a hablar de lo mismo. Vecinos que aseguraban haber visto sombras dentro de la iglesia de madrugada. Escucharon cánticos en latín. Uno incluso dijo que desde su ventana vio a un sacerdote celebrando misa. Aunque sabía que yo no estaba allí esa noche, movido por la inquietud, revisé las cámaras de seguridad. Solo tenemos dos. Una enfocando la entrada principal y otra dentro del altar. Lo que vi me dejó sin palabras. A las 00:03 de la madrugada, las puertas de la iglesia se abrieron solas. No había viento, no hubo forzamiento. Luego, una figura vestida con sotana negra cruzó lentamente el pasillo central y se dirigió al altar. No tenía rostro visible, pero su postura era firme, casi solemne. Se inclinó ante el sagrario. Tomó un cáliz invisible y levantó los brazos como si estuviera consagrando la hostia en completo silencio. Rebobiné el video una y otra vez. Aquello no era una persona viva. No había sonido alguno, pero las velas del altar se encendieron solas. La figura se movía con la precisión de un sacerdote entrenado. Lo que más me perturbó fue que, durante unos segundos, se giró hacia la cámara. Y aunque el rostro era borroso, los ojos eran totalmente negros. Decidí investigar. Pregunté a los más ancianos del pueblo, escarbé en los archivos parroquiales y descubrí algo escalofriante. En 1969, un sacerdote llamado Padre Romualdo murió repentinamente durante una misa de vigilia. Sufrió un infarto fulminante en plena consecration. Cayó sobre el altar, con la hostia aún entre los dedos. Fue enterrado en el cementerio detrás de la iglesia. Nadie había mencionado su nombre en décadas. Era como un fantasma olvidado,
Volví a ver el video, comparé con una foto antigua que encontré en un cuaderno parroquial. Era él, sin duda, el mismo porte, la misma forma de sostener el misal, la misma sotana oscura con botones desgastados, el mismo gesto de tocarse el pecho antes de elevar el calizán. Desde entonces, cada sábado, a medianoche, algo ocurre en la iglesia. Las puertas se abren sin explicación. Las campanas suenan sola y siempre, exactamente a las 0:07. La figura aparece, camina hasta el altar y repite el mismo ritual. Lo que más me inquieta no es su presencia, sino su intención. Una madrugada, decidí enfrentarlo. Me escondí dentro del confesionario antes de la medianoche, con un crucifijo y agua bendita. Cuando apareció, el aire se volvió gélido. Mi respiración se volvió pesada. Salí de mi escondite y le grité: ¿Quién eres? Este templo pertenece a Cristo. La figura se giró lentamente hacia mí. No caminó, flotó. Pocos metros, Y entonces habló. Su voz no era humana. Era como si cientos de susurros hablaran al mismo tiempo desde dentro de un pozo profundo. No terminé. El sacrificio aún no ha sido consumado. Caí de rodillas, no por miedo, sino por una fuerza que me obligaba a inclinarme. Sentí que estaba ante algo antiguo, algo atrapado entre dos mundos, y por un segundo sentí compasión. ¿Y si su alma estaba perdida? ¿Y si seguía celebrando esa misa, atrapado en el momento de su muerte, sin poder ascender? Desde entonces, cada sábado, dejo encendida una vela por él. Rezo una misa a su intención, aunque sé que oficialmente eso no tiene sentido teológico. Pero necesito hacerlo, porque cada semana, a la misma hora, él vuelve. Y aunque ya no habla, sé que me observa. Y en sus ojos vacíos, siento que me suplica algo. No sé si lo que vi era un espíritu, una manifestación residual, o algo mucho peor, pero sí sé que la muerte no siempre es el final. En este lugar sagrado hay quienes aún no han partido del todo. Me llamo Padre Ezequiel, soy sacerdote desde hace 34 años y lo que voy a contar sucedió en una parroquia de un pueblo costero en Veracruz, México. Es un lugar caluroso, húmedo, lleno de devoción popular y de esas tradiciones que mezclan la fe cristiana con creencias antiguas que, aunque se disimulan con rezos, siguen vivas en la piel de la gente. La iglesia donde sirvo es muy antigua, construida por los primeros misioneros que llegaron en el siglo XVIII. Tiene un altar barroco tallado en madera, y sobre ese altar siempre hubo una figura de un ángel, de aproximadamente 1 metro de altura. Era un ángel hermoso, con alas abiertas y rostro sereno, tallado en mármol blanco. Siempre me pareció fuera de lugar, como si no encajara con el resto de la decoración sencilla del templo. Nadie sabía quién lo había traído. Estaba ahí desde antes de que yo llegara, y los feligreses decían que era el ángel custodio del templo. Durante años no pasó nada raro con esa figura, pero una madrugada, hace 2 años, todo cambió. Fue una noche lluviosa. Me encontraba dormido en la casa parroquial cuando escuché un estruendo dentro de la iglesia. Pensé que tal vez una viga vieja había cedido por la humedad, o que algún animal había entrado por el techo. Como a veces ocurre, tomé una linterna, crucé el patio descalzo bajo la lluvia y abrí la puerta lateral del templo. Lo primero que sentí fue el frío no era normal. En Veracruz, incluso de noche, el calor es constante, pero en ese momento, el interior de la iglesia estaba gelado, como una cámara frigorífica. Avancé con cautela, apuntando con la linterna hacia el altar, y ahí lo veían, la estatua del ángel. Se había caído, estaba tirada de frente a los pies del altar, con el rostro totalmente destrozado, el mármol roto en pedazos. Pero lo más perturbador no fue el accidente en sí. Lo que me hizo retroceder fue lo que había debajo del mármol dentro del rostro del ángel.
Entre las grietas se revelaba una segunda cara, esculpida en un material oscuro, casi negro. No era mármol, era otra cosa. Parecía piedra volcánica u hueso carbonizado, y esa segunda cara tenía una expresión de odio. Los ojos tallados eran hundidos, la boca abierta como en un grito eterno, los dientes demasiado humanos, demasiado reales. Llamé a unos obreros para mover los restos al día siguiente, pero mientras esperábamos, ocurrió algo aún más extraño. La imagen parecía emitir un olor nauseabundo, como carne quemada. Uno de los jóvenes que me ayudaba a limpiar el altar vomitó. Otro se negó a seguir tocándola. Eso no es un ángel. Padre An tiene algo adentro y no quiere salir, me dijo uno de ellos. Llevamos los restos a una bodega al fondo del terreno de la iglesia. Decidí no mencionar nada a los fieles. Preferí decir que fue un accidente por la humedad, que la estatua estaba agrietada y cedió. Pero desde ese día, el ambiente en la iglesia cambió. Durante las misas, comencé a escuchar murmullos que venían del altar, voces que no se distinguían, pero que se colaban entre las palabras de la consagración. A veces, cuando pasaba el incienso, el humo formaba figuras que parecían rostros de angustia. Una noche, mientras rezaba solo en el templo vacío, sentí que alguien me observaba. Al girarme, vi algo imposible en la figura del ángel, entera, de pie, sobre el altar, como si nunca se hubiera roto. Pero su rostro ya no era el de antes, era el segundo rostro. El oscuro me paralicé, no podía mover ni un músculo. Entonces escuché una frase clara, profunda, que parecía resonar dentro de mis propios huesos. No me quisiste conocer, yo ya estaba aquí antes que tú. Cerré los ojos, comencé a rezar con fuerza, y cuando los abrí, la figura había desaparecido. Desde esa noche, sellé el acceso a la bodega donde guardamos los restos originales. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, las plantas del jardín parroquial comenzaron a secarse. El agua del bautisterio amanecía turbia, con un leve tono rojizo, y los niños que venían a catecismo comenzaron a decir que el ángel malo los observaba desde el altar, aunque ya no había ninguna imagen allí. Llamé al obispo. Le pedí autorización para llevar a cabo una ceremonia de purificación completa del templo. Trajimos a 3 sacerdotes más. Durante la misa solemne, uno de ellos, el más joven, comenzó a sangrar por la nariz y desmayó en plena homilía. Las velas explotaban. El incensario cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Logramos terminar la oración, pero desde entonces ya nada fue igual. He sentido que el mal que estaba dentro de esa estatua sigue aquí, que no era una figura religiosa, sino una especie de prisión, o peor, un disfraz. Algo fue encerrado dentro de ese ángel, disfrazado de pureza, y ahora que se rompió, quedó libre. Los feligreses ya no quieren venir de noche. Algunos han visto sombras moverse por los techos. Otros dicen que a veces cuando el templo está vacío, se escuchan pasos cerca del altar. Yo mismo los escuché anoche. Ya no duermo en la casa parroquial. Me mudo temporalmente a otra parroquia. Pero antes de irme, dejo este testimonio grabado, porque alguien debe saber lo que pasó. Alguien debe vigilar ese altar. Y si alguna vez vienes a esta iglesia y ves una nueva figura de un ángel allí, hermosa y blanca, no te acerques, no reces frente a él, no lo mires a los ojos. Puede que no esté mirando desde afuera, puede que te esté observando desde adentro. Me llamo Padre Ezequiel. Soy sacerdote desde hace 34 años y lo que voy a contar sucedió en una parroquia de un pueblo costero en Veracruz, México. Es un lugar caluroso, húmedo, lleno de devoción popular y de esas tradiciones que mezclan la fe cristiana con creencias antiguas que
aunque se disimulan con rezos, siguen vivas en la piel de la gente. La iglesia donde sirvo es muy antigua, construida por los primeros misioneros que llegaron en el siglo XVIII. Tiene un altar barroco tallado en madera, y sobre ese altar siempre hubo una figura de un ángel de aproximadamente 1 metro de altura. Era un ángel hermoso, con alas abiertas y rostro sereno, tallado en mármol blanco. Siempre me pareció fuera de lugar, como si no encajara con el resto de la decoración sencilla del templo. Nadie sabía quién lo había traído. Estaba ahí desde antes de que yo llegara, y los feligreses decían que era el ángel custodio del templo. Durante años no pasó nada raro con esa figura, pero una madrugada, hace 2 años, todo cambió. Fue una noche lluviosa. Me encontraba dormido en la casa parroquial cuando escuché un estruendo dentro de la iglesia. Pensé que tal vez una viga vieja había cedido por la humedad, o que algún animal había entrado por el techo, como a veces ocurre. Tomé una linterna, crucé el patio descalzo bajo la lluvia y abrí la puerta lateral del templo. Lo primero que sentí fue el frío. No era normal. En Veracruz, incluso de noche, el calor es constante, pero en ese momento, el interior de la iglesia estaba helado, como una cámara frigorífica. Avancé con cautela, apuntando con la linterna hacia el altar, y ahí lo veían. La estatua del ángel se había caído. Ana estaba tirada de frente a los pies del altar, con el rostro totalmente destrozado, el mármol roto en pedazos. Pero lo más perturbador no fue el accidente en sí. Lo que me hizo retroceder fue lo que había debajo del mármol. Dentro del rostro del ángel, entre las grietas, se revelaba una segunda cara, esculpida en un material oscuro, casi negro. No era mármol, era otra cosa. Parecía piedra volcánica u hueso carbonizado, y esa segunda cara tenía una expresión de odio. Los ojos tallados eran hundidos, la boca abierta como en un grito eterno, los dientes demasiado humanos, demasiado reales. Llamé a unos obreros para mover los restos al día siguiente, pero mientras esperábamos, ocurrió algo aún más extraño. La imagen parecía emitir un olor nauseabundo, como carne quemada. Uno de los jóvenes que me ayudaba a limpiar el altar vomitó. Otro se negó a seguir tocándola. Eso no es un ángel. Padre, tiene algo adentro y no quiere salir, me dijo uno de ellos. Llevamos los restos a una bodega al fondo del terreno de la iglesia. Decidí no mencionar nada a los fieles. Preferí decir que fue un accidente por la humedad, que la estatua estaba agrietada y cedió. Pero desde ese día, el ambiente en la iglesia cambió. Durante las misas, comencé a escuchar murmullos que venían del altar, voces que no se distinguían, pero que se colaban entre las palabras de la consagración. A veces, cuando pasaba el incienso, el humo formaba figuras que parecían rostros de angustia. Una noche, mientras rezaba solo en el templo vacío, sentí que alguien me observaba. Al girarme, vi algo imposible en la figura del ángel, entera, de pie, sobre el altar, como si nunca se hubiera roto. Pero su rostro ya no era el de antes, era el segundo rostro. El oscuro me paralicé, no podía mover ni un músculo. Entonces escuché una frase clara, profunda, que parecía resonar dentro de mis propios huesos. No me quisiste conocer, yo ya estaba aquí antes que tú. Cerré los ojos, comencé a rezar con fuerza, y cuando los abrí, la figura había desaparecido. Desde esa noche, sellé el acceso a la bodega donde guardamos los restos originales. Pero las cosas no mejoraron. Al contrario, las plantas del jardín parroquial comenzaron a secarse. El agua del bautisterio amanecía turbia, con un leve tono rojizo, y los niños que venían a catecismo comenzaron a decir que el ángel malo los observaba desde el altar. Aunque ya no había ninguna imagen allí,
Llamé al obispo. Le pedí autorización para llevar a cabo una ceremonia de purificación completa del templo. Trajimos a 3 sacerdotes más. Durante la misa solemne, uno de ellos, el más joven, comenzó a sangrar por la nariz y desmayó en plena homilía. Las velas explotaban. El incensario cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Logramos terminar la oración, pero desde entonces ya nada fue igual. He sentido que el mal que estaba dentro de esa estatua sigue aquí, que no era una figura religiosa, sino una especie de prisión, o peor, un disfraz. Algo fue encerrado dentro de ese ángel, disfrazado de pureza, y ahora que se rompió, quedó libre. Los feligreses ya no quieren venir de noche. Algunos han visto sombras moverse por los techos. Otros dicen que a veces cuando el templo está vacío, se escuchan pasos cerca del altar. Yo mismo los escuché anoche. Ya no duermo en la casa parroquial. Me mudo temporalmente a otra parroquia, pero antes de irme, dejo este testimonio grabado, porque alguien debe saber lo que pasó. Alguien debe vigilar ese altar. Y si alguna vez vienes a esta iglesia y ves una nueva figura de un ángel allí, hermosa y blanca, no te acerques, no reces frente a él, no lo mires a los ojos. Puede que no esté mirando desde afuera, puede que te esté observando desde adentro. Me llamo Padre Jonathan y he servido como párroco en una pequeña comunidad rural en Nevada, Estados Unidos, durante los últimos 14 años. Esta iglesia fue fundada por misioneros españoles hace más de un siglo, y aunque el templo ha sido renovado con el tiempo, las paredes guardan historias que preferiríamos no recordar. Lo que voy a relatar sucedió hace 6 años, cuando llegó a nosotros un niño llamado Elian. Nadie en la parroquia ha vuelto a ser el mismo. Desde entonces, Elian apareció un domingo por la mañana, acompañado por una anciana que decía ser su tía abuela. Tenía unos 9 años, muy delgado, cabello oscuro, mirada seria y un silencio que no era propio de un niño. Dijo que había perdido a sus padres en un accidente y que deseaba servir como monaguillo. Era educado, obediente, pero había algo extraño en él. No jugaba con los otros niños, no se reía, no hacía preguntas, solo observaba. Siempre observaba. Aceptamos que ayudara durante las misas. Era puntual, impecable con sus tareas, pero una noche lo vi haciendo algo que me dejó helado. Me había quedado tarde en la iglesia, ordenando los libros litúrgicos en la sacristía, cuando escuché pasos arriba. Pensé que algún feligrés se había quedado encerrado por subir al coro. No había nadie. Sin embargo, al mirar por una de las ventanas que daba al tejado, vi a Elian caminando descalzo sobre las tejas húmedas. Estaba de pie con los brazos extendidos, murmurando algo. Guay, detrás de él había una sombra. No una sombra normal, sino una figura más alta, más oscura que la noche misma, con una forma humana pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo denso. Elian no parecía asustado. Al contrario, hablaba con ella. No podía oír qué decía, pero la criatura lo miraba fijamente. Salí corriendo para sacarlo de allí. Pero cuando llegué afuera, no había nadie en el tejado, ni rastro. Al interior, lo encontré de rodillas frente al altar, con una sonrisa serena, como si nada hubiera pasado. Las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Durante las misas, Elian a veces se quedaba paralizado mirando hacia las paredes del templo, como si viera algo moviéndose. En una ocasión, dejó caer el incensario y murmuró en voz baja: no, quieren que uses esto. ¿Les molesta el humo? Le pregunté a quién se refería, pero no respondió. Varios feligreses comenzaron a notar que las estatuas parecían girar levemente la cabeza cuando él estaba cerca. Una mujer mayor juró que el Cristo crucificado movió los labios al paso del niño. Otro día, durante una misa, el cáliz se partió en dos en mis manos,
justo cuando Elian levantó la mirada hacia Mian una noche. Decidí seguirlo discretamente después de la oración. Lo vi subir al campanario. Subí tras él con una linterna, pero cuando llegué arriba la linterna falló. Solo oscuridad total. Y en medio de esa negrura escuché su voz: «Están aquí arriba, padre, me hablan desde el principio». Al encender brevemente la linterna, lo vi sentado en el borde de la ventana circular del campanario, mirando hacia el cielo, con los ojos completamente blancos. Lo bajé a la fuerza. No opuso resistencia, pero esa noche, mientras dormía en su pequeño cuarto dentro de la parroquia, rayó todas las paredes con símbolos que no conocía: círculos, cruces invertidas, ojos con lágrimas negras y palabras en un idioma que jamás había visto. Parecían antiguas, primitivas. Consulté con un sacerdote especialista en lenguas antiguas. Me dijo que algunos de esos símbolos eran similares a escrituras usadas en rituales precristianos para invocar entidades. Un poco después, la salud de los demás monaguillos comenzó a deteriorarse. Uno cayó enfermo con fiebres extrañas. Otro comenzó a sufrir ataques de pánico. Uno más desapareció por 2 días y fue hallado vagando en el desierto. Sin recordar nada, intenté hablar con Elian. Le pedí que me dijera qué estaba pasando. ¿Quiénes eran ellos? Esas figuras que decía ver. Me respondió con voz serena: no me hacen daño a mí, solo vienen por los que fingen tener fe. Y luego añadió algo que me estremeció: tú también los vas a ver pronto. La noche siguiente, desperté sintiendo un peso sobre el pecho. No podía moverme. Y entonces lo vi una figura de pie junto a mi cama, igual a la del tejado. Oscura, alta, sin rostro. Sentí que me susurraba al oído, aunque no podía oír palabras. Solo un lamento, un juicio. Pedí ayuda a la diócesis. Cuando llegaron los superiores, Elian ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, pero en su cama encontraron marcas de garras quemadas en la madera, «Why en la per», escrito con carbón. Ya aprendieron a mirar hacia arriba. Desde entonces, no ha vuelto a pisar esa iglesia. Pero a veces, en las madrugadas, los vecinos aseguran ver una figura infantil caminando por los techos, hablando solo, mirando al cielo, acompañado de algo que nadie se atreve a nombrar.